La Organización Argentina de Análisis sobre Democracia en América Latina, Directorio Legislativo, presentó su última edición del reporte Imagen del Poder, donde analiza la aprobación de los presidentes de la región. Este análisis es clave para las empresas y los sectores, pues si la población confía en su líder, luego las inversiones y el crecimiento se materializan. En el presente capítulo del podcast de Sectorial presentamos estos resultados. En nuestra región, sin tener en cuenta el caso de El Salvador, solamente 3 presidentes tienen una aprobación por encima del 50%. Es el caso de Daniel Noboa, que en Ecuador tiene un 70%, lleva 7 meses en el cargo, dio la sucesión después de la renuncia de Guillermo Lasso y se ha ratificado la popularidad de Daniel Noboa debido al referendo constitucional que lanzó en abril de este año, donde básicamente aumentó el pie de fuerza militar, policial, incluso reguló la tenencia de armas y de esa manera empezó a combatir uno de los principales problemas que está teniendo el Ecuador. El segundo presidente con mayor popularidad en nuestra región es Andrés Manuel López Obrador, que en todo su periodo presidencial mantuvo un promedio de popularidad o de aprobación del 60%. De hecho, esa aprobación llevó a que diera continuidad en las recientes elecciones a Claudia Sheinbaum, que va a seguir la tendencia de izquierda en el liderazgo que se está presentando en México. El tercer presidente es Javier Milei, que ha mantenido desde diciembre del 2023 una aprobación del 51%. Es un nivel que va en contra de todo pronóstico, teniendo en cuenta los indicadores económicos tan desastrosos que tiene Argentina, que le muestran a un país en recesión. Sin embargo, Javier Milei empezó a mostrar unos indicadores de tendencia favorable en el principal problema que tiene la población argentina, la inflación. No estamos hablando que ya lleguen a niveles de inflación sanos ni que se haya combatido la hiperinflación, pero ese indicador empezó a mostrar un descenso. En el lado contrario, los presidentes con mayor nivel de desaprobación o el más bajo grado de aprobación terminan estando en Lula da Silva en Brasil, el caso de Luis Arce en Bolivia, Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en el caso de Chile y Dina Boluarte en Perú. De hecho, estos niveles de aprobación están muy por debajo del 50% y ese nivel de desaprobación en la mayoría de los casos ha venido incluso aumentando con el tiempo. Si uno analiza Bolivia, la principal razón para esa desaprobación radica en la situación económica adversa que vive el país, la marcada escasez de dólares, la poca atracción a la inversión extranjera. Te vas para el caso de Perú y estamos hablando de unos altos niveles de corrupción, inestabilidad completa en el país, un país donde casi que cada año hay un nuevo presidente. Si analizas la situación de Brasil, es particular porque incluso Lula da Silva viene perdiendo votos, o no tanto votos, sino esos niveles de aprobación de las mismas personas que lo eligieron, debido a que pese al crecimiento en materia de empleo y el crecimiento que se ha presentado en materia económica, los datos de inflación no están ayudando. Y esos datos de inflación que no están ayudando, antes, por el otro lado, están apoyando el liderazgo del bolsonarismo que se está presentando en este país. Finalmente, el caso particular de cada presidente no se puede comparar, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Gustavo Petro lleva cerca de 21 meses en la presidencia, el caso de Javier Milei es del orden de unos 6 meses, Lula da Silva es de 17 meses, entonces hay unas particularidades en cada uno de estos países. De hecho, un tema relevante por el cual los niveles de aprobación son bastante retadores en nuestra región es que la gran mayoría de los presidentes no llegaron con haber ganado en la primera vuelta, tuvo que haber una segunda vuelta, entonces eso muestra que no hay una mayoría absoluta. Y por ejemplo, cuando analizas Lula da Silva, cuando gana las elecciones, apenas su diferencia es de 1,8%. Si miras el caso de Gustavo Petro, pues la diferencia apenas fue de 3 puntos frente a Rodolfo Hernández. Luego te detienes un poco más en el caso de Gustavo Petro y estás encontrando que cuando fue electo su nivel de aprobación era del 60%. En la actualidad, o el dato que está mostrando abril, es del orden del 36%. De hecho, es particular que es un nivel de aprobación, o la tendencia de su aprobación es muy similar a la que tuvo Iván Duque. Iván Duque, su mayor nivel de popularidad o de aprobación fue unos meses antes de la pandemia con un 57%, y cuando cerró el mandato termina cerrando en unos niveles de aprobación de apenas el 26%. En nuestro próximo capítulo compartiremos cuál es el estado actual del bienestar de las personas al interior de las empresas, qué habilidades se requieren
y qué tipo de líderes son los claves, teniendo en cuenta los cambios que se mantendrán impulsados por la inteligencia artificial.